Siguiendo con nuestra charla sobre planeación didáctica, eh, trataremos de mencionar algunas experiencias de aprendizaje, tanto del alumno de manera independiente o del alumno con el docente, para concluir al final con algunas actividades de evaluación. Las experiencias de aprendizaje independiente son aquellas experiencias o actividades que realiza el alumno solo cuando no está en el aula o cuando no está con el maestro. Aquí se recomienda que el alumno realice determinadas tareas o actividades de tal forma que él pueda verificar el conocimiento aprendido. Es decir, una vez que ha salido del aula, que él pueda poner en práctica aquello que esperemos que haya aprendido, que haya recibido como información, para que verifique que realmente esta información la comprendió y la retuvo. Tenemos actividades o experiencias de aprendizaje que se llevan a cabo con el docente. Esto es, todas las actividades que realiza el docente dentro del aula y que le permiten incidir sobre el conocimiento del alumno. Son actividades no solamente de dar información, no solamente actividades de evaluación, sino son actividades en las que el docente puede generar un cambio en el conocimiento o un cambio en las actitudes o aptitudes de los alumnos. Para esto podemos hacernos una pregunta muy simple. ¿De qué manera me aseguro de que el estudiante viva una experiencia que le genere un nuevo aprendizaje, es decir, un cambio? Este cambio puede ser ampliar la capacidad de observación del estudiante, generar emociones que apoyen la continuidad del cambio o el aprendizaje en el alumno y el establecimiento de nuevas conductas. Esto es lo que yo como docente me debo de preocupar por realizar dentro del aula o cuando estoy trabajando con un alumno, de tal forma que pueda asegurarme que estos cambios, insisto, tanto de actitud como de aptitud en los alumnos, le puedan ayudar a generar un conocimiento. Pasemos ahora a lo que son las estrategias de evaluación de contenidos. Cuando llevamos a cabo una planeación didáctica de cualquier materia, tenemos que respondernos las siguientes interrogantes: ¿para qué evaluar? ¿Qué evaluar? ¿Por qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Y cómo evaluar? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero saber al final de una evaluación? ¿Qué es lo que como docente a mí me sirve saber al final de una evaluación? Que lo que buscamos, recordemos que es lograr los objetivos de la asignatura, tanto los objetivos generales como los objetivos particulares. Algunas definiciones de lo que es evaluación del aprendizaje. Tenemos obviamente diferentes definiciones de diferentes autores, pero si hacemos un conjunto de ellas, al final nos damos cuenta de que una evaluación es un proceso sistemático mediante el cual podemos reunir información del aprendizaje en función de los objetivos propuestos. Dentro de nuestro formato de planeación didáctica aparece también este recuadro que vemos aquí al fondo, donde nos pide la bibliografía, nos pide los criterios de evaluación, nos pide los recursos didácticos que vamos a utilizar para llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. En la parte de criterios de evaluación se está proponiendo que se maneje por porcentaje y se sugieren que realicemos tareas, proyectos, un examen final, y si requerimos de algunos otros, pues aquí lo podemos agregar. La intención de esto, la intención de proponer al menos estas tres actividades, es que no tratemos de evaluar al estudiante solamente con un examen final, solo con un proyecto o solo con tareas. Recordemos que el evaluar una materia solamente con un examen final, podemos limitar que el alumno pueda plasmar el conocimiento que ha adquirido. Es decir, el realizar un examen final lo hacemos en 1 hora, en 2 horas, en un día en el que no sabemos las condiciones en las que se encuentra el alumno, y con esto podríamos obtener una evaluación no muy objetiva de los conocimientos que él ha adquirido.
De cualquier forma, si enfocamos nuestra evaluación solamente a que el alumno realice un proyecto, pues no nos da una información objetiva, ya que el proyecto podría haberlo realizado alguien más, puede realizarlo con el apoyo de alguien más, y no estaríamos o no tendríamos el conocimiento de que realmente el alumno ha adquirido toda la información o el conocimiento que debimos haber desarrollado. Esto es, no sabemos si se cumplieron los objetivos o no de nuestra materia. Al igual que si lo englobamos toda la evaluación solamente en la entrega de tareas. Entonces, por esto es importante que nosotros distribuyamos nuestra evaluación en diferentes actividades. Podemos dividir nuestra evaluación en tres tipos diferentes. Lo que es una evaluación diagnóstica. Esta le permite al docente conocer los conocimientos, habilidades y destrezas con que cuentan los estudiantes. ¿Cómo podemos realizarla? Se puede realizar de una manera informal mediante una lluvia de ideas sobre los temas que vamos a trabajar durante el semestre. Se puede solicitar al alumno que realice un mapa conceptual, o con la lluvia de ideas podemos realizar este mapa conceptual, o se puede aplicar un cuestionario diagnóstico. Esto es importante para que nosotros sepamos antes de iniciar con nuestra materia cuáles son los conocimientos con que cuentan nuestros alumnos, y a la vez nos ayudaría para realizar modificaciones en nuestra planeación didáctica de ser necesario y poder ajustarla para lograr los objetivos de la materia. Podemos también realizar una evaluación formativa. En esta la utilizamos para conocer el progreso de los estudiantes, es decir, saber cómo van avanzando los estudiantes o qué información van realmente asimilando, y en caso de ser necesario podemos también corregir estas desviaciones, o podemos hacer modificaciones a nuestra planeación, o simplemente hacer modificaciones a nuestras actividades didácticas dentro del aula. Podemos hacerlo, se sugieren aquí, mediante resúmenes, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, pruebas objetivas, etcétera. Diferentes actividades que nos pueden ayudar para que nosotros podamos evaluar el conocimiento de nuestros alumnos. Para realizar cualquiera de estas también se cuenta con información dentro de nuestra plataforma. Es información que nos puede apoyar para realizar o diseñar este tipo de actividades. Tenemos por último la evaluación sumativa. Esta evaluación sumativa nos va a ayudar para realizar o para evaluar qué es lo que ha aprendido el alumno, evaluar si realmente se cumplieron los objetivos de la materia, ya que esta pues se realiza después de un periodo de aprendizaje. Ya cuando terminamos un curso o terminamos una materia, aquí podemos evaluar al alumno de diferentes formas, realizar la sumatoria de estas evaluaciones y entonces darnos cuenta de si hemos cumplido o no con los objetivos. Recursos que podemos utilizar para realizar a cabo esta evaluación pues es la elaboración de proyectos, el estudio de casos, aprendizajes basados en problemas, ensayos, reportes, portafolios, etcétera. Todo aquello que nos ayude a tener un conjunto de información que nos pueda servir para saber de manera objetiva si se cumplieron o no nuestros objetivos. Algo que podemos realizar es un mapa conceptual. Aquí podemos ver cómo se elabora un mapa conceptual. También hay materiales, hay información que nos ayuda a conocer cómo se debe de elaborar de manera adecuada un mapa conceptual, cómo debemos evaluar un mapa conceptual que ha desarrollado un alumno. Este mapa conceptual pues está basado en lo que son las estrategias de evaluación de aprendizaje, que es lo que acabamos de ver hace un momento, y podemos ver cómo está distribuido. Tenemos las estrategias de evaluación de aprendizaje, tenemos la palabra clave o la palabra liga que debe haber entre un tema y otro. En este caso es evaluación de estrategias de evaluación de aprendizaje con objetivo general,
o con objetivo específico. De objetivo específico utilizando evaluación diagnóstica, evaluación formativa, evaluación sumativa. Evaluación diagnóstica a través de cuestionario diagnóstico evaluado por un experto. Evaluación formativa a través de portafolio evaluado por experto. A través de mapa conceptual evaluado por un par, es decir, por otro compañero del estudiante, por una autoevaluación o por un experto, que en este caso es obviamente el docente. Evaluación sumativa a través de exámenes, pudiendo ser interactivo o tradicional, evaluado por un experto, es decir, por el docente, o a través de la evaluación formativa. Este texto que adiciono aquí, bueno, pues nos trae el contenido prácticamente de lo que hemos venido mencionando. Podemos apoyarnos en algún otro material. Lo que se sugiere en este caso es que una vez que nosotros terminemos de revisar este material que se ha generado para esta pequeña charla, pues tengamos una relación o una línea de acción con la que podamos trabajar para elaborar nuestra planeación didáctica. En caso de tener algunas dudas en particular sobre los temas que se han mencionado aquí, pues podemos consultar los materiales que se encuentran dentro de nuestra plataforma, donde podemos revisar nosotros cómo se elabora o cómo se diseña un objetivo, la taxonomía que se utiliza para la elaboración de los objetivos, cómo podemos realizar una actividad de evaluación, cómo podemos realizar una actividad de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Tenemos ahí diferentes materiales con los que nos podemos apoyar. En caso de que tengan alguna duda en particular y que yo los pueda apoyar, les pido que se pongan en contacto conmigo. Al inicio de la presentación está mi correo. De esa manera me pueden contactar y yo podré resolver las dudas que tengamos, de manera que el trabajo que realicemos dentro de nuestra planeación didáctica o como planeación didáctica pues nos pueda llevar a un mejor desempeño dentro de nuestra aula. Por el momento es todo y muchas gracias.